Durante ya 3 semanas nosotros hemos estado abordando el pasaje de San Juan capítulo 17. Allí hemos estado en contacto con la oración que nuestro Señor Jesucristo tuvo delante de su buen Padre Celestial. Hemos visto en ella cómo el Señor se comunica con su Padre de manera íntima y nos deja ver lo que hay en su corazón. Mire, si usted quiere conocer mucho de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estudiar San Juan 17 nos ayuda a entender un poco acerca del corazón de Dios. Y la práctica de la oración habla de vida espiritual. Dijimos la semana pasada que todos los que elevan oración a Dios lo pueden hacer, y muchos lo hacen a veces sin ser creyentes. Pero todo verdadero creyente ora, tiene una vida de oración. Por ello la oración habla de vida espiritual, indica plenitud o por lo menos una tendencia en nuestras vidas a la piedad. Conocemos que el libro de San Juan tiene 21 capítulos. Regularmente, cuando una persona se convierte a Cristo, le decimos: mira, te recomendamos 2 cosas: ora y lee la palabra. Y la pregunta salta inmediatamente: ¿y por dónde inicio? Y una de nuestras recomendaciones es: inicia por el libro de San Juan. San Juan tiene 21 capítulos. Los primeros 12 capítulos hablan del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio de 3 años y medio. Luego, los siguientes, los capítulos finales del 18 al 21 tienen un relato de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor y la aparición a sus discípulos antes de ser glorificado. Los últimos aproximadamente 43 días antes de su ascensión a los cielos. Mas hay 5 capítulos del Evangelio según San Juan, los capítulos 13 hasta 17, que usted debe ponerle cierta atención, porque estos capítulos narran los acontecimientos de las últimas horas. De las últimas horas. Jesús, junto con sus discípulos, allí en el llamado aposento alto, Jesús buscó un espacio de intimidad para estar con los que Él amaba antes de ir a la cruz del Calvario y morir. Como dice el capítulo 13 de San Juan, verso 1: y habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego sigue la epístola, el Evangelio de Juan, narrándonos cómo Jesús, antes de morir, lava los pies de sus discípulos. Todo esto tiene grandes lecciones. Mire, son cosas que acontecieron antes de él ir a la cruz. Lava los pies de sus discípulos. Una gran lección de la humildad. Luego anuncia: será traicionado. Luego recomienda a sus discípulos que se amen unos a los otros, pues él iba a ascender al Padre. Hermanos míos, y allí luego les habla y le promete que él les iba a enviar otro Consolador. Posteriormente celebra lo que se llama la cena, la última cena, la Santa Cena con ellos. Y les dice: en el mundo tendréis aflicción, y les deja su paz. Hermanos, aquel escenario era muy sensible. Los discípulos estaban perplejos viendo todos estos acontecimientos. Y él les dice que ellos debían estar unidos en la fe, y por la fe debían fructificar, debían estar preparados porque el mundo les rechazaría. Y les pronuncia esta frase del capítulo 16. Él les dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Wow, hermanos, estas palabras, cuando yo las leí, porque estas palabras están en el capítulo 16, antes del capítulo que estamos estudiando. Viene la hora en que seréis esparcidos y me dejaréis solo. Hermanos, esta es una situación difícil, porque nosotros, si como humanos necesitamos ver nuestra gente querida a nuestro lado cuando estamos pasando por situaciones difíciles, y notamos que nos hace falta la gente que amamos y que queremos cuando lo necesitamos, pero ellos no están ahí. Y eso nos hace tener ciertas reflexiones. Dios dijo: me dejaréis solo. Pedro le dijo al Señor: yo no te dejaré. La realidad fue que lo dejaron solo. Solo. Pero él, como el Hijo encarnado de Dios, le dijo: pero el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Amados hermanos, inmediatamente el último verso del capítulo 16
vemos que Él le promete paz si ellos están confiados en el plan bendito, sabio y eterno de Dios. Paz en medio de las aflicciones, en medio de las diferentes situaciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allí entra entonces la oración de San Juan, el capítulo 17. Los discípulos allí escuchan la oración íntima del Señor. Nunca en la Biblia se había registrado una oración de manera tan extensa, una oración inextensa, como se dice en el argot, ¿no verdad?, jurídico. Una oración inextensa como la que se registra aquí en San Juan, el capítulo 17, donde hemos estado centrados en la exposición de esta oración. Nosotros la semana pasada hicimos énfasis en dos aspectos de esta oración. ¿Cuál? Jesús oró delante y dirigido a su Padre, pues la hora había llegado. Había llegado, hablaba de su muerte. Y vimos allí en San Juan 12, los versos 20 a 26, donde dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, estas son palabras llenas de significado. Servir al Señor es el privilegio más alto que un ser humano puede tener sobre esta tierra. Y para mí lo grande es que nosotros, sabiendo esto, no entendemos la segunda parte, que es de gran beneficio para el que se apropie estas palabras. Dice, y al que me sirviere, mi Padre le honrará. Porque Dios honra a los que le honran. Si usted busca hacer algo significativo en esta tierra, ¿sabe qué debe hacer? Servir al Señor. Será honrado por Dios. Vimos la oración al Padre. La hora ha llegado. Era una hora de gloria. En el verso 17, en el capítulo 17, el verso 1, vemos que era una hora de gloria.
En el capítulo 17, verso 2, vemos que era una hora de poder. En el capítulo 17, versos 2 y 3, vemos que era una hora, era la hora de la vida eterna. En el capítulo 17, verso 4, vemos que era la hora de terminar la obra, de la obra terminada. En el capítulo 17, verso 5, era la hora de la gloria restaurada. En el capítulo 17, verso 6, era la hora de la revelación. Y en el capítulo 17, versos 7 y 8, era la hora de una misión lograda, o la hora de creer en Él. La semana pasada terminamos el sermón enfocando la petición del capítulo 17, verso 1. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí concluimos la semana pasada. Todo lo que en el fondo debemos desear aquí, ¿sabe qué es? Lo que debemos desear aquí es promover la gloria de nuestro Dios. Que nuestro Dios sea glorificado en nuestra vida. Decía Pablo, o por vida o por muerte. Jesús glorificó al Padre. Él le pide aquí al Padre que le glorifique a Él para que Dios el Padre reciba gloria a través de la glorificación del Hijo. Mire, déjeme decirle, ponga atención, porque estas cosas que nosotros vamos a estar viendo a partir de ahora tienen una teología profunda. Nos habla del área de la soterología, la área de la teología que se ocupa de hacernos entender el asunto de la salvación. Y ahora yo quiero recordarles que lo importante en nuestras vidas, el mayor logro de tu vida y de mi vida, es que podamos glorificar a Cristo. Nuestras acciones deben glorificar a Cristo. Por eso debemos sopesar las cosas antes de hacerlas para ver si esto que yo voy a hacer glorifica a Cristo. Si usted llega a la conclusión que no glorifica a Cristo, no lo haga. Vea ahora el verso 2, a través del cual nosotros en esta mañana vamos a proseguir con la porción. El verso 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, como dice Filipenses 2, 5 a 11. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Recuerde la expresión de Mateo 28. ¿Cuál expresión? Toda potestad me es dada en el cielo, así como también en la tierra. Como dice Hechos 1:7, dice: el cual puso el Padre en su sola potestad. No toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La autoridad, el poder que le ha sido dado al Hijo de Dios para cumplir con la misión que el Padre le tenía encomendado. Le has dado potestad sobre toda carne, dice el verso 2.
Si Cristo tiene toda potestad de nuestras vidas, entonces entender eso nos hace reconocer que tenemos que mantenernos humildes delante de Dios, porque quien tiene toda potestad, ¿quién es? Dios. El Hijo le fue entregada toda potestad, y de hecho dice el Evangelio que todo juicio fue entregado al Hijo. Cuando entendemos que toda potestad le ha sido dado al Hijo, no habrá espacio para el orgullo, para la soberbia y para lo mis derechos, yo, lo mío. Pues el único que tiene toda potestad y le fue entregada fue al Hijo. Él tiene potestad, no solo como Señor y Creador, sino también Él tiene potestad como Salvador. Él tiene la potestad para salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús tiene potestad para salvar. El martes hay muchos dominicanos que se desplazarán en manadas a Higüey para besar un cuadro que no puede hacer nada por sus almas. Solo Jesús tiene potestad para salvar. Ahora bien, les voy a decir algo que les parecerá un poco raro, pero mire, ponga su atención en esto, porque aunque le parezca raro, es así. Hay algo que llaman las tierras raras. Regularmente pensamos que Jesús es un regalo de gracia para nosotros, y es así. Pero también es verdad que cada creyente verdadero es un regalo de Dios para gloria de su Hijo. Cada verdadero creyente es un regalo de Dios para su Hijo Jesús. Todos los que me diste, dice el texto, todos los que me diste, desde antes de la fundación del mundo, fuimos aceptos en el amado. Somos beneficiarios de su salvación. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Y note el verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, óigame bien, la cual Dios, que no miente, oiga bien, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es la verdad. Dios no miente. Todo lo que Dios ha dicho es verdad y debe ser creído. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El Padre le prometió eso a su Hijo
darle seres humanos creados por Dios. Por ello, cada creyente es un regalo que el Padre le ha dado a su Hijo. Ve a Tito 3:4 hasta 7 para que usted pueda ver la armonía del mensaje del Evangelio. Tito 3:4 hasta 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Gloria al Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La muerte de Jesús por nuestra salvación hace que nosotros le glorifiquemos. Reconozcamos en esto un acto de gran bondad, de misericordia de parte de Dios. La única manera como Jesús podía ejercer potestad de dar vida eterna era muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Por ello, el autor del libro a los Hebreos dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, soportó aquel momento de vergüenza y dolor para darnos vida eterna. Hermanos, Cristo fue al Calvario, sufrió la vergüenza del peor de los bandoleros de aquel tiempo para darnos vida eterna. Por ello, cada uno de nosotros debe dar gloria a Dios. Dio vida eterna al morir en la cruz. Y como dice Juan en el Apocalipsis, Él debe recibir toda la honra, la gloria y el honor. De hecho, hay un himno que cantamos que tiene este sentir. Por ello el Padre es glorificado en su Hijo, pues Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de cruz. Nuestro Dios es digno de ser alabado, admirado, y solo la locura del pecado impide reconocerlo, porque el pecado es injusto y trata de ocultar su bondad, su amor, su sabiduría. Por ello juzgará al hombre por su pecado. ¿Puede usted pensar en esta mañana en lo que significa ignorar la obra que Cristo vino a hacer al morir en la cruz del Calvario? Usted puede llegar a pensar en esta mañana lo terrible que significa ignorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo Cristo fue hallado digno, dice la palabra del Señor, ante el Padre. Jesús recibió el castigo de nuestra paz. Él tuvo la llaga y nosotros tenemos la salud espiritual. Perdón, reconciliación, paz para con Dios, y todo esto
gratuitamente. Oh hermanos, la gloria sea del Señor. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note, hay un contraste: la paga y la dádiva. Merecíamos la muerte y recibimos la vida eterna. ¡Oh, gloria al Señor! Por ello dice San Juan 15: en esto es glorificado, en que vayáis y llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Recuerde, no es de todos la fe. Somos privilegiados al conocer a Cristo, entender su obra de gracia. Entender eso no es para todo el mundo. Por eso usted va a la gente y le dice: mire lo que dice aquí San Juan 3:16, mira lo que dice Romanos 3:23, mira lo que dice Romanos 3 y 8 y todo eso allí. Y usted le explica y ellos no entienden. Y usted dice: ¿y cómo es que no entienden si está claro? Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer a Dios. Fíjese, yo no estoy hablando aquí, ni se está hablando aquí de tener información de Dios, sino de conocer a Dios. Hablamos de un conocimiento experimental, que yo lo he experimentado en mi vida y que implica una relación personal con Él. Una relación como la relación que tienen entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira lo que dice San Juan 14:20. San Juan 14:20, para que entendáis esto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Usted ve esta relación? Qué interesante. Yo estoy en mi Padre. Yo lo voy a poner sin simplificar estas cosas ni quitarle la solemnidad de esto, de este mensaje. Usted sabe cuando los jóvenes en este tiempo dicen: no estoy en ti. Cuando un joven le dice: no estoy en ti, eso significa que no lo tome en cuenta, ni que lo que usted diga significa nada para él. Pero mire este texto: yo estoy en mi Padre. Por eso dijo: en las cosas de mi Padre me conviene estar. Jesús decía: yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Nosotros somos el objeto del amor de Cristo. Y dice: y yo en vosotros. Esta última parte debemos cuestionarlo. ¿Está Cristo viviendo en nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Está Cristo en mí?
¿Está viviendo Cristo en este cuerpo? ¿En este cuerpo mortal está viviendo Cristo? Nosotros unidos a Cristo, Cristo unido al Padre, y realmente esta es una relación impresionante. La vida eterna de este verso 3, note, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida de Dios. Es fuerza, es esencia, es el poder mismo de la vida. El único ser que es eterno es Dios. Él vive en nosotros. Y si vive en nosotros, tenemos vida eterna y le conocemos. Recuerde este verso conocido de ustedes, San Juan 3:36. Recuérdelo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. Dios honra a todos aquellos que han depositado su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pues el Padre ha amado al Hijo, y el que cree en su Hijo, dice esta Escritura, Dios le da ¿qué? Vida eterna. Cuando Dios salva a una persona, le da vida eterna. No hay dudas. Y dice aquí, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él, mas el que cree obedece y tiene vida eterna. Tan sencillo como eso. Hermano, esto no es una teología muy complicada, pero es una teología que le da brega a la gente entenderlo. Es uno de los asuntos que más brega da a entender a la gente. Esto de que si creo en Cristo tengo vida eterna, eso a la gente le es difícil comprenderlo. Otro texto que nos habla de esta vida eterna que está en Cristo Jesús, San Juan 5:24. Ustedes lo conocen también. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, he dicho, tiene vida eterna. Y sabe que dice San Juan 5:24, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, qué grande es esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vea otro texto que está escrito para ayudarnos a entender todo este concepto. San Juan 6:40. Seguimos ahí mismo, en San Juan. Y creo que yo puedo decir aquí una docena de versos que apoyan esta idea. Solo en el libro de San Juan, quizás más. Pero miren lo que dice San Juan 6:40.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que creen han sido escogidos por Dios, y esos eligen a Cristo, ponen su confianza en Cristo, y el Señor promete: les resucitaré en el día postrero. Solo Cristo venció la muerte y tiene el poder para resucitar. Solo Cristo puede hacer eso. Mira lo que dice Hebreos 2, 14, 15, para que entendamos esto de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Seguro, dice versos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, quiere decir, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, o estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya los verdaderos creyentes no le tenemos miedo a la muerte. Mire, yo no me quiero morir. Y usted sabe que cuando estuve a punto de morir, luché para no morirme. Pero yo estaba seguro que si moría, iba a la presencia de Dios. No tenía el temor de qué iba a pasar conmigo, de cuál iba a ser el destino de mi alma. No, estaba seguro que en Cristo hay vida eterna. Mire lo que dice San Juan 5, del 25 al 29. San Juan 5, del 25 al 29. Lea estas palabras ahí tranquilos, reposadamente, y vea qué significado tienen para nosotros. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y note ahora el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son palabras llenas de significado. Un día los que han muerto en Cristo oirán su voz y resucitarán gloriosos, transformados, glorificados. Los que mueren en Cristo no se quedarán en los sepulcros. Nosotros, yo tengo 28 años como pastor, y muchos de los hermanos de aquí hemos conducido a muchos hermanos de esta congregación al sepulcro. La Biblia dice que oirán la voz
de Cristo y resucitarán. ¿Qué nos dice segunda Corintios, 4:14? Vea, segunda a los Corintios 4:14. Segunda a los Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó aquí? Jesús resucitó. Y el que resucitó al Señor Jesús dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué gloriosa esperanza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ve a San Juan 12:25. San Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Los creyentes en Cristo Jesús no somos un grupo de tontos. Somos personas que estamos guardando nuestra vida para la eternidad. Por último, vea 1 de Juan 5, 11 y 12. 1 de Juan 5, 11 y 12. Es un verso que me encanta. Este verso a mí me encanta. Tiene un mensaje contundente. Primera de Juan 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es un texto, me parece, bastante claro y contundente y concluyente acerca de este tema. Y yo creo que este mensaje se debe quedar ahí, con ese verso. Porque abundar más, yo pienso que sería perder algo que debemos llevar en nuestro corazón. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y que la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Oremos. Señor eterno y Padre del cielo, la gloria, la honra, el honor es para ti. Porque por poner nuestra esperanza en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos a este mundo pregonar y decirle que Jesús da vida eterna. Ayúdanos a valorar este principio y esta verdad tan esencial de nuestra fe cristiana. Señor eterno, ayúdanos a vivir de tal modo que reflejemos que Cristo vive en nosotros.
y que tenemos la certeza de la resurrección. Que esto inspire en nosotros un cuadro de gran solemnidad y que al contemplarlo nuestro corazón se llene de admiración hacia ti y mediante ello te sirvamos con temor y reverencia. Gracias, Señor, por todo. Gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.